Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. Diego López, pastor de la Iglesia de Alcira, grado en Teología, máster en Cooperación Internacional y Desarrollo Local. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Jairo. Lo encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros, como él mismo se define, a un catedrático cortajamón y también a un aficionado del Real Madrid. Pero bueno, nadie es perfecto. Hoy está con nosotros el pastor Diego López Lozano. Muy buenas, pastor, que el Señor te bendiga. Gracias, que Dios te bendiga igualmente. Pensabas que no lo iba a decir, ¿no? Evidentemente no me lo esperaba. Pero es mejor empezar siempre con una sonrisa que ya para tristeza tenemos muchas noticias en el telediario, que este programa es para que podamos pasar un rato agradable escuchando acerca de la palabra de Dios. Y hoy tenemos que hablar acerca de Jairo. ¿Qué nos puedes decir acerca de este hombre? Bueno, pues Jairo es mencionado entre los evangelios como un principal de la sinagoga. En alguno de ellos se dice su nombre, por ejemplo, en el de Marcos, capítulo 5. ¿Qué significa Jairo? Viene de Jair, del Antiguo Testamento, que significa Dios es luz o Dios ilumina, algo así, y venía a ser un principal, alguien importante de la sinagoga, no del templo, de la sinagoga. Esto es importante porque era fariseo, no saduceos. Los saduceos gobernaban el templo, eso ni creían en sanidades, como la que... Ni en resurrección. Ni en resurrección, ni en la existencia de ángeles y demonios, ni nada de eso. Pero los fariseos sí, los fariseos, recuerda que tenían la misma teología que Jesús. Claro. Y por eso Jesús les tenía tanta rabia. Claro. Porque teniendo la misma teología, eran hipócritas. Claro. Decían, pero no hacían. Y por eso en Mateo 23 les dedica un capítulo a ellos solamente, víboras, sepulcros, bueno, de todo, sepulcro blanqueado. Pero esto, que era de los fariseos, principal de la sinagoga. O sea, en principio pensaba lo mismo que Jesús. Muy bien. Has hablado del término hebreo Jair. También Jairo tiene su etimología griega, es decir, también la hay y Jairos, que viene también de la misma raíz que Kairos, que significa tiempo de Dios, Jairos, que significa gozo o alegría. Es decir, que el nombre de Jairo, aunque tiene etimología hebrea, también en el mundo greco-romano también tiene su propia etimología como gozo y como alegría. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más tiene este hombre como característica así a vista de pájaro? Tenía una principal que estaba desesperado. Porque es lo que un hijo, cualquiera que tenga un hijo enfermo, esté a punto de morir, hasta incluso en Marco le dicen que se muere en el momento de que deja al maestro que tu hija haya muerto, o en Mateo dice que no, que mi hija haya muerto y tal. Está desesperado. Eso yo creo una característica fundamental. Claro, un hombre que necesita a Jesús, porque el problema que tiene no lo puede solucionar ni su doctrina, ni su teología, ni su fariseísmo, solamente el Dios vivo y verdadero que es Jesús. Fíjate que hasta un super fariseo
estando desesperado, se arrodilla a los pies de Jesús. Interesante esto. Eso sí que es para hacer un programa de 1 hora y media. Unas cuantas, sí. Es interesante. Has dicho principal de la sinagoga. ¿Qué características tenía un principal de la sinagoga de esa época? Bueno, era un dirigente y como decía que era uno de ellos, habría varios, se dedicaban pues a dirigir los ritos, a dirigir las reuniones, la ceremonia, el culto público, a recibir a la gente que llega y bueno, básicamente... Incluido, creo que había leído también que se dedicaban al mantenimiento y al cuidado de lo que es la sinagoga y de todas sus propiedades. Es decir, que era un hombre con autoridad y un hombre reconocido entre el pueblo. ¿Cuál es el contexto en el que nos encontramos a este principal de la sinagoga? Bueno, pues el contexto era el de Palestina en el primer siglo, que era de alboroto político, más o menos igual que ahora mismo en España. Alboroto... ¿Solamente en España? La pregunta sería... No, y puede que en otros sitios mucho peor que en España, efectivamente. Claro. Alboroto, o sea, peleados todos contra todos. Varias peleas entre las varias sectas judías, fariseos, saduceos, los celotes o los sicarios, que eran un poco como los etarras de aquel entonces, contra el Imperio Romano, todos juntos contra el Imperio Romano. El Imperio Romano, bueno, todo esto con la cultura griega que había, o sea, eran todos contra todos. Y así terminó. En el año 60 llegaron los romanos, se hartaron y destruyeron el templo. 65, y Jerusalén no quedó piedra sobre piedra, y hasta le cambiaron el nombre y le pusieron el nombre de la novia del César, María. María. Sí, y Jerusalén dejó de llamarse Jerusalén. O sea, terminó mal, porque el ambiente en el que estaba todo esto era, pues eso. Y Jesús decide nacer en este ambiente. Sí. Y decide desarrollar su ministerio, el Señor, en este ambiente, para que luego nosotros nos quejemos del ambiente que nos toca vivir en este siglo XXI. Muy interesante, sí. También me llama la atención del contexto, es que dice que Jesús venía de liberar a un endemoniado, un gadareno, venía de la región de Gadara, y dice que estaba cruzando la barca y llegó a la otra orilla del río. Y me llama la atención porque en Marcos 5:21, lo podemos ver en pantalla, dice que pasando otra vez Jesús en una barca, me llama la atención esta palabrita, otra vez. Es decir, no era la primera vez que Jesús pasaba por ahí. Y eso me implica que el ministerio de Jesús es un ministerio continuo, un fluir continuo de actividades, no de activismo, sino de actividades ministeriales que están extendiendo el reino de Dios entre principales de la sinagoga como es Jairo, o como vamos a ver ahora, porque dentro de la historia hay otra historia que es la mujer del flujo de sangre, que esto nos llama la atención porque tú has dicho, estaba desesperado el hombre, pero su desesperación yo creo que llegaría a un clímax cuando de repente aparece una mujer más desesperada todavía que dice que está arrastrándose por el suelo para poder tocar el borde del manto de Jesús para quedar sana de su enfermedad, 12 años de flujo de sangre. Por lo tanto, este hombre tuvo que saber aprender a esperar su turno para poder recibir el milagro de Jesús. Sí, era un concurso de desesperados. Sí. Y realmente Jairo tiene ahí mucho mérito porque al ser un principal de la sinagoga se estaba rebajando mucho. La mujer estaba desesperadísima, había gastado todo su dinero en médicos, tal, no funciona nada, pero al fin y al cabo aparece de la nada y solo Jesús aparece de camino a la casa de Jairo. Sí, quiero decir que nadie se da cuenta de su existencia, nada más que Jesús cuando sale poder, cuando toca el manto y tal. Pero es que Jairo, el mérito, que era un tipo importante, y ese se rebaja y se tira a los pies. Y se tira a los pies, pero además aprende a esperar su turno. Es decir, que para Dios todos somos importantes. Una mujer con flujo de sangre y un príncipe de la sinagoga que estaría acostumbrado a siempre tener un lugar predominante dentro de la asamblea, porque era de los que dirigía, un reconocimiento público a la salida de la sinagoga de todos los feligreses que allí podían congregarse, y de repente se encuentra que con su desesperación va al maestro, el maestro le responde, pero en medio del camino tienen una interrupción donde una mujer, también desesperada, busca un milagro, Dios actúa, Dios sana, y Jairo tiene que aprender a esperar su turno por alguien que supuestamente se ha colado. Qué interesante. Llega Jesús, ¿quién? El que está más desesperado. El ciego Bartimeo también le decían, cállate, no molestes. Y él, cuanto más le decían, más gritaba. Hijo de David. Estaba desesperado, Jairo, pero es interrumpido por otra más desesperada. Sí.
Ahí está. Y Dios responde, ¿eh? Y Dios responde. ¿Qué podemos decir acerca de los requisitos que cumplía Jairo como persona? Bueno, yo creo que un requisito importante es el querer rebajarse, humillarse, porque uno si no se humilla ante Dios no puede acceder a Él. La humildad es imprescindible. Entonces el mérito que yo creo que tiene es la humillación, más que humildad, la humillación, porque él se humilló, era un dirigente importante de la sinagoga. A partir de entonces, quién sabe si le iban a echar, si le iban a reprochar, de hecho le reprocharon, tal, no molesta maestro si está muerto, ya como si ya, como una vez que ha muerto ya Jesús no puede hacer nada. Acuérdate de Nicodemo, ¿no? Que lo visitaba Jesús de noche. Eso es, tiene más mérito Jairo que Nicodemo, porque Nicodemo fue a escondidas. Sí. Este fue directamente a la luz del día. Efectivamente. Porque su hija estaba moribunda y al final le dicen que había muerto, ¿no? Entonces, requisitos: está desesperado profundamente. Y segundo, humillarse ante Dios. Esto habría que detenerse, porque ¿cuántas veces nosotros podemos darnos cuenta que una persona que tiene un estatus, un reconocimiento, tiene un nombre dentro de la sociedad, de la sinagoga, de la comunidad judía, se encuentra que tiene que postrarse a los pies de lo que muchos consideraban el hijo de un carpintero? Para muchos un impostor, para otros un revolucionario político, para otros Juan el Bautista resucitado o reencarnado. Este hombre se postra a los pies de Jesús porque reconoce que es Dios, porque un principal de la sinagoga, de teología farisea, sabía que solamente debían de sus rodillas doblarse ante el Rey de Reyes, Señor de Señores. Por lo tanto, este hombre en su desesperación hizo un reconocimiento público de la divinidad de Jesús, cosa que para muchos tendrían que estar tirándose de los pelos. Y fíjate, Diego, esto, porque para mí que es importante de esta historia, que no tuvo miedo al qué dirán. ¿Tú qué piensas del qué dirán? Pienso que es cuestión de motivación. Si tus hijos están a punto de morir, la motivación es tan grande que el qué dirán desaparece totalmente. Entonces todo depende. La cuestión es que nosotros aprendamos la lección de rebajarse, rebajarse hasta el punto de que nos dé igual el qué dirán para acercarnos a Dios. O sea, acercarse a Dios como este se acercó porque vio el poder de Dios. Sí. Y claro, y él estaba desesperado, vio el poder de Dios y él quería acceder a eso porque tenía una necesidad muy grande, claro, fundamental, que su niña estaba a punto de morir, ya medio muerta. Y eso él le mantenía desesperado. Y eso fue lo que él le movió hasta el punto de que le da igual lo que digan los demás de él, sus compañeros fariseos. Aunque perdiera el estatus, el reconocimiento o su propia remuneración. Efectivamente, mira, y tú sabes, una cosa que me llamó mucho la atención fue alguien súper conocido de hoy, que era Peja Mijatovic. Ah, sí. Que marcó el gol de la séptima del Real Madrid. Ya que ¿Cómo se nota que eres aficionado blanco? Ya que lo has dicho, tú también eres algo de blanco. Y fíjate que me llamó mucho la atención en una entrevista, dijo: daría todo mi dinero, ese gol en la Copa de Europa, daría toda la fama, todo lo que tengo, por 5 minutos más con mi hijo que se murió a los 4 o 5 años de una enfermedad. Vaya. Por 5 minutos hubiera dado todo lo que tenía. Para que tú veas. Para que veas que la desesperación por la enfermedad de un hijo, ¿a dónde te lleva? ¿Qué dirán y tal? No te importa nada. Por lo tanto, podemos decir que este hombre era un intercesor de su casa. Se preocupaba por el ministerio público de su casa. Exactamente. Esto es algo muy interesante. ¿Tú crees que este hombre tendría algún defecto o limitación, Jairo? Bueno, curiosamente, yo creo que era un hombre de muchas virtudes. Sí. Porque si estaba como dirigente, no era tanto el tema por sus defectos, que hay muchos otros personajes con muchos defectos, paralíticos, ciegos, leprosos y tal, personalidades tal, sino más bien lo contrario. Sería un tipo equilibrado, había llegado a su posición, o sea, que Dios es Dios de todos y Dios quiere lo bueno para todos, sea gente con defectos o gente como este, que justamente no era famoso por los defectos. Claro, porque no los conocemos. Claro, no los conocemos. Que no significa que no los tuviera como ser humano, evidentemente. Eso, efectivamente, nadie perfecto. Evidentemente. Sí, sí, sí. Lo que me llama la atención, hemos hablado sobre el qué dirán y lo podemos ver como una limitación. Y no para la vida de Jairo, porque ya vimos que no lo fue, pero lo puede ser para la nuestra. ¿Y por qué digo esto? ¿Cuántas veces nosotros dejamos de hacer algo que
sabemos que es bueno para Dios, agradable y perfecto en su voluntad, y a lo mejor no lo hacemos o no lo pensamos mucho porque tenemos miedo de lo que otros pueden decir acerca de nuestro comportamiento, ¿verdad? Levantar las manos en un culto, saltar, es decir, llorar, ponernos de rodillas, clamar, ¿verdad? Algunos asimilan que ponerse de rodillas es parte de una actitud religiosa, cuando arrodillarse ante el único Rey de Reyes, Señor de Señores, es la actitud de adoración sencilla, genuina y una expresión corporal que un creyente puede hacer, que no significa que todo el mundo que se arrodille sea más santo que el que no se arrodille, porque es una actitud del corazón. Pero sí es cierto que este hombre pudo tener como limitación que dijo, si lo hago puedo perder mi puesto de trabajo, si lo hago puedo perder ese reconocimiento que tengo en la sinagoga, si lo hago puede ser que mi familia se quede sin el mantenimiento. No le importó ninguna de esas limitaciones, no le importó ninguno de esos prejuicios que muchas veces a nosotros nos pueden importar para hacer lo que Dios quiere que hagamos, y esto sería algo que podríamos también tratarlo de manera larga y tendida. Quiero preguntarte, ¿tú crees que el propósito de Jairo, cuál sería para ti el propósito de Jairo en esta historia? Bueno, él quería salvar a su hija. Ese era su propósito. Y a través de un problema conoció a Jesús. Y eso es fundamental. Qué bueno es esto que has dicho. A través de un problema conoció a Jesús. Claro. Yo creo que podíamos aprender, o sea, hay mucha gente que puede estarnos viendo, o mucha gente en el mundo que tiene muchos problemas, circunstancias difíciles, desesperados, y que están dispuestos a humillarse, y así se acercan a Jesús. Pero también hay mucha gente que no está en una situación desesperada. Sí. Pero ojalá también se acerque a Jesús. O sea, yo creo que la enseñanza para el inteligente, el sabio mejor que inteligente, el sabio, que sabemos que la sabiduría es el conocimiento de Dios, sería, no hace falta estar desesperado para buscar a Dios. Sí. En cualquier circunstancia, busca a Dios como si estuvieras desesperado. Qué bueno, qué bueno. Sin tener por qué estar. Busca a Dios como si estuvieras desesperado. Y además, el que busca, halla. Y al que llama se le abre la puerta. Es así, es así. ¿Por qué crees que fue él y no otra persona? Bueno, yo creo que por las circunstancias. Sí. Por las circunstancias. En el Evangelio vemos gente muy diferente, de diferentes clases sociales, inclusive diferentes nacionalidades. Sí. Centurión, había judíos, había gente pobre, sí, eso es. Había gente muy diferente. Entonces este era uno más, y además justamente era un tipo importante. Por ejemplo, el joven rico también era un tipo importante. Hay algunos pocos que eran importantes y otros pocos o muchos que estaban desesperados, eran pobres, tal. O sea, yo creo que, ¿por qué? Porque era alguien diferente, alguien que formaba parte del paisaje, lo cual tiene un mensaje, que el Evangelio es para todos, siendo pobres, siendo enfermos, siendo sanos o siendo dirigentes o gente importante o gente rica incluso. Sí, esto es muy importante. El Evangelio es para todos. Me llama la atención sobre esto que has dicho, es que yo creo que fue él y no otra persona, porque no me veo yo en estos tiempos tan convulsos, donde los celotes utilizaban la fuerza, la violencia, donde los fariseos o los esenios estaban discutiendo entre sí continuamente por temas teológicos, perdiendo el norte sobre lo que realmente era el sentido de lo que Dios le había llamado al pueblo de Israel a hacer. Yo no me encuentro muchos principales de la sinagoga que serían capaces de hacer lo que hizo este hombre, porque ya hemos mencionado antes al propio Nicodemo, que para bien de Nicodemo tenemos que decir que al final, cuando Jesús muere y es descendido de la cruz, recordemos que fue Nicodemo, ese personaje público, junto con José de Arimatea, que fueron a Pilato a pedirle el cuerpo. Por lo tanto, podemos ver que en ese proceso, rompiendo una lanza a favor de Nicodemo, lo que al principio hizo desde el secretismo de la oscuridad, al final, cuando tuvo que recoger el cuerpo, tuvo que dar la cara y decir, yo vengo aquí a por el maestro, ¿verdad?, para ponerlo en un sepulcro que nadie había puesto su cabeza. Entonces, no veo yo muchos dirigentes que puedan hacer lo que hizo este hombre, porque hoy día nos movemos mucho por el qué dirán, nos movemos mucho por el miedo a perder un sueldo, un salario. Es decir, nos convertimos tristemente en asalariados, ¿no? Que parece, no digo esto, porque si digo esto a lo mejor me van a echar o no van a confiar en mí o no voy a tener el mismo respaldo que tengo. Y nos hemos convertido más que en instrumentos de Dios, en voceros de Dios, en atalayas de Dios,
nos hemos convertido más en políticos que nos movemos en diferentes aguas con el propósito de mojarnos lo menos posible en temas que pueden causar discrepancias entre la sociedad. Y eso yo creo que es un llamamiento para la Iglesia del Señor en estos días, y que Jairo nos demuestra que si Él lo hizo, nosotros lo podemos hacer. Él fue luz para mí en este aspecto. Supo pagar un precio y supo esperar su turno, y yo creo que nosotros también tendríamos que aprender a pagar un precio y a esperar nuestro turno cuando Dios quiera hacer su obra con nosotros. Requiere una valentía, no es ser valiente, ser muy valiente, como Sí. Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente, Sí. porque eso supone quebrar, tienes que quebrar algo. Hay que romper No es moldes. ser valiente tal, sino hay que pegar el tirón como los ciclistas cuando se escapan. Ninguno se escapa por fuerza, sino pega el arranque y se produce la escapada, Sí. y el ciclista se va solo tal. Hay que romper. Por eso no es ser valiente, es ser muy valiente. Y el Sí. muy tiene su importancia por eso. Porque tienes que quebrar, pero claro, hay que ser lo suficientemente valiente para quebrar, Este hombre sabiendo que fue vas a capaz de perder. quebrar. Vas a perder cosas. Claro, No sabemos si perdió su puesto en la sinagoga, no lo sabemos. puede que no, puede que sí. Eso, y es lo de menos. Pero Vio el poder de Dios. sí, y Vio estaba a su hija dispuesto. sana. Eso es, quiere decir que estaba dispuesto. Lo que tú has dicho sobre este futbolista, 5 minutos más con su hijo enfermo, lo hubiera dado todo. Pues este hombre lo dio todo porque sabía que lo que quería es ver a su hija completamente sana. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos sacar respecto a esta historia? Bueno, yo creo que lo dice Jesús literalmente. Y mucha gente, muchos teólogos hablan sobre los hechos de Jesús y las palabras de Jesús. Y no hay por qué distinguir porque es lo mismo. Pero yo creo que la enseñanza está en las palabras de Jesús, que es: no temas, cree solamente. Amén. Entonces, la gente no debe tener miedo estando en las circunstancias, acercarse a Dios a pesar de cualquier asunto. No temas. Esas dos cosas. Primero, no temas a nada, ni a nadie, a las circunstancias. Y no tienes que estar en una situación desesperada. Simplemente no temas lo que tengas que hacer, incluso un proyecto, una inquietud que Dios ha puesto en tu corazón, no temas, hazlo. Y la segunda cosa que dice Jesús es: cree solamente. No dice cree y trabaja por lo que crees. No dice eso. No. Dice cree solamente, porque es la base. ¿Cómo se consiguen todas las cosas? Por medio de la fe. De hecho, el mundo está sustentado en la fe, en los axiomas básicos, hasta la propia economía. Desde que se rompió en los años 60, el patrón de oro ya es solo credibilidad. En la bolsa sube, baja, credibilidad. Especulación. Efectivamente. Punto. Cree solamente. Todo está basado en la fe. Pero hay que tener el valor para fiarse. Entonces yo creo que la enseñanza de Jesús es esa: cree solamente. A partir de ahí viene todo lo demás, porque quien hace todas las cosas es Dios, no somos nosotros, aunque tendemos a echarnos medallas, tal. Ese es nuestro problema. Cree solamente. Yo creo que esa es la enseñanza. Qué bonito lo que has dicho, porque me viene a la memoria cuando Jesús está en la casa y encuentra a la gente alborotada, llorando porque la niña ha muerto. Jesús le dice: no está muerta, está dormida, ¿verdad? Y le dijo al padre: cree solamente. Me llama la atención que muchos de los que estaban allí se burlaron de Jesús. Y al burlarse de Jesús, veo que ninguno de ellos pudieron ver el poder de Dios en acción, porque se quedaron fuera. Jesús dice que en ese momento cogió al padre y a la madre, que creo que creyeron mucho, cogió a Pedro y a 2 discípulos más, los metió en la habitación donde estaba la niña, y allí dijo: Talita cumi, y la niña se levantó, y le dieron de comer. Y mientras unos se quedaron atónitos y se quedaron perplejos por lo que estaba ocurriendo, los que creyeron pudieron ver el poder de Dios. Es decir, que creer me hace ver el poder de Dios, mientras no creer me hace burlarme de Dios, que es lo que en nuestra sociedad puede estar pasando en estos tiempos por falta de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, como dice Hebreos 11:6. Y esto es algo tremendo que me llama la atención y toca mi corazón fuertemente. Claro, el precio de la fe lo pagó el mismo Jesús. Jesús es el héroe de la fe. Si no estuviera Jesús, no hubiera resucitado. Jairo fue el héroe de la humillación, Sí. porque se humilló ante Dios, y Dios hace el milagro. Jesús hizo el milagro, pero hay que pagar el precio. El precio es la fe. Entonces aquí hay mensajes para mucha gente, para el que necesita y para el que quiere ayudar a otros con el poder de Dios. Cree como Jesús lo tenía, tenlo claro, ten fe, Sí. como Jesús lo tenía claro, Sí. sencillamente. Cuando ve dudar a Jairo,
Entonces, Jesús dice esa enseñanza para nosotros hoy, para Jairo, pero también para nosotros. Cree solamente, cree. No hay mayor fe que creer la palabra de Jesús. Cuando Jesús te dice una palabra, créela, porque aunque tus ojos no lo puedan ver, incluso tus ojos te pueden decir una cosa distinta a la que la palabra de Dios te está diciendo. Si crees, vas a poder verlo, porque no nos movemos por vista, sino por fe. Pastor Diego López, muchas gracias. Ha sido un privilegio poder estar con usted y disfrutar de esta entrevista. Han pasado los 20 minutos de una manera volando. Ah, ¿sí? Y hemos disfrutado y aprendido mucho acerca de Jairo, de que es luz, una luz que alumbra, y esa fue Jesús en la vida de Jairo, y seguro que Jairo hoy alumbra el corazón de muchos de nosotros, porque al igual que este hombre desesperado, nosotros también estamos desesperados en muchas áreas de nuestra vida y necesitamos la intervención del Dios Todopoderoso. Muchas gracias, que el Señor te bendiga mucho y un abrazo y un beso muy fuerte para toda la familia, tus padres, tus hijos y todos tus hermanos. Que el Señor te bendiga y dame un codito. Muchas gracias, Dios te bendiga igualmente. Como hemos dicho hace unos minutos, Jairo, en hebreo Jair, significa Dios alumbra o Dios ilumina. Y esto mismo fue lo que el Maestro de Gloria hizo con Jairo, alumbrarlo, iluminarlo, de manera que pudo ver el poder de Dios en acción. La multitud que rodeaba a Jesús no vio absolutamente nada de eso, porque ellos tristemente se burlaron cuando Jesús dijo que la niña estaba dormida. Jairo creyó y pudo ver el poder de Dios. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿creemos nosotros a las palabras de Jesús aun cuando nuestros ojos, nuestros oídos o nuestras bocas dicen algo totalmente distinto? Porque si creemos, al igual que Jairo, también podremos recibir la luz del Maestro en nuestra vida y podremos ser como él mismo, luz para su familia, porque su esposa vio a su hija resucitada, luz para su sinagoga, porque muchos de allí escucharon el testimonio de cómo Dios actuó en la vida de Jairo, luz para las naciones. Hoy nosotros necesitamos ser como Jairo, pagar el precio, humillarnos a los pies de Jesús y poder creer el poder de Dios. Tú y yo estamos llamados a ser como Jairo. Dios alumbra en este tiempo. ¿Cuántos quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa? Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebata. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.